¿Por qué Satanás luchó tan duramente por el cuerpo de Moisés después de su muerte? La curiosa disputa sobre el cuerpo de Moisés después de su muerte es un tema que, aunque inicialmente pueda parecer extraño o incluso extravagante para algunos, revela profundas capas de significado y tradición en el contexto bíblico. Este episodio no es simplemente un relato aislado, sino más bien un fragmento de una narrativa mucho más amplia que entrelaza la fe, la esperanza y la eterna batalla entre el bien y el mal. Moisés es sin duda una de las figuras más emblemáticas e influyente en la historia bíblica, su vida marcada por acontecimientos extraordinarios, desde el rescate de los Emiratos Árabes Unidos del Nilo hasta la recepción de los 10 mandamientos en el monte Sinaí, atestigua su importancia. No solo sacó a los israelitas de la opresión en Egipto, sino que también los guió a través del desierto hasta el umbral de la tierra prometida, cumpliendo así la promesa divina de liberación y redención. La muerte de Moisés, sin embargo, introduce una nueva dimensión a su historia ya complejo, especialmente cuando consideramos el misterioso debate sobre su cuerpo, la narración sobre la controversia entre el arcángel Miguel y Satanás. Por el cuerpo de Moisés se menciona sucintamente en el libro de Judas, versículo 9, uno de los textos del Nuevo Testamento. Este episodio destaca un aspecto menos como aspecto explorado de las Escrituras, la existencia de disputas espirituales y celestiales que trascienden la comprensión humana. Es interesante notar que a pesar de la ausencia de detalles bíblicos sobre el lugar de sepultura de Moisés, el relato enfatiza que Dios personalmente se encargó de su muerte y sepultura en un valle en la tierra de Moab, sin que nadie conociera su tumba hasta el día de hoy. La disputa por el cuerpo de Moisés trasciende la cuestión física, ahondando en temas de autoridad celestial, la naturaleza del conflicto entre el bien y el mal y la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte. Este episodio nos invita a reflexionar sobre la continuidad de la influencia espiritual y moral de Moisés incluso después de su muerte. Además, enfatiza la importancia de mirar más allá de lo literal y tratar de comprender las ricas capas de simbolismo y enseñanza contenidas en las Escrituras. La trayectoria de Moisés, desde su liderazgo decisivo en la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto hasta su viaje a la tierra prometida, es una historia de fe, de desafío e intervención divina que se destaca en la narrativa bíblica. Su vida llena de milagros, de encuentros con Dios y las revelaciones trascendentales dan testimonio del papel fundamental que jugó en la historia del pueblo de Israel. Sin embargo, la complejidad de su misión se pone aún más de relieve, no solo por sus éxitos, sino también por los momentos de fracaso y las consecuencias de estas acciones. Uno de estos momentos críticos ocurrieron poco antes de que Moisés y su pueblo alcanzaran su objetivo final de entrar a la tierra prometida. Dios le había ordenado a Moisés que le hablara a una roca para que del agua brota un milagro destinado a saciar la sed de los israelitas. Sin embargo, presionado por la impaciencia y las críticas de su pueblo, Moisés no actuó según el orden divino, sino por un arrebato de frustración y ira al dirigirse a los israelitas. Preguntó si deberíamos sacar agua de esta roca, y luego golpeó la roca con su bastón, en lugar de simplemente hablar con ella como Dios había ordenado. Este acto aparentemente menor tuvo profundas implicaciones y sirvió como un punto de inflexión en la vida de Moisés, al atribuirse incluso indirectamente parte del poder del milagro a sí mismo y al desobedecer la instrucción específica de Dios. Moisés cometió un error que simbolizaba una falta de fe y arrogancia. Dios, en respuesta, determinó que Moisés no lo haría. Entrar a la tierra prometida, un resultado doloroso para un viaje de liderazgo y sacrificio. Este castigo resalta la importancia de la obediencia y la humildad ante la voluntad divina. Principios centrales en la fe y la espiritualidad. La muerte de Moisés, narrada en Deuteronomio capítulo 34, cierra su historia terrenal de una manera única y profundamente simbólica. Moisés murió en la tierra de Moab, según la palabra del Señor, y fue sepultado en un valle en un lugar desconocido. Este acto divino de entierro resalta no solo el vínculo especial entre Dios y Moisés, sino ciertamente también un gesto final de amor, respeto y honor. La intervención directa de Dios en el entierro de Moisés es un evento raro en la Biblia, que refuerza la idea de que Moisés no era un simple siervo, sino un amigo cercano del Creador. Pero luego surge la pregunta de por qué Dios eligió enterrar a Moisés en un lugar secreto.
¿Por qué la ubicación de su tumba se mantuvo oculta al mundo? La ocultación de la tumba de Moisés por parte de Dios es un tema que despierta curiosidad e incita a una de profunda reflexión sobre las intenciones divinas y las maquinaciones del mal. Este evento particular, donde el lugar final de Moisés se mantiene en secreto, abre una puerta a la sabiduría divina y a los complejos planes que se desarrollan en los reinos celestiales. La disputa entre el arcángel Miguel y Satanás sobre el cuerpo de Moisés revela las capas de significado espiritual y la importancia del poder divino frente a las fuerzas del mal. Michel, reconocido por su posición de gran poder y autoridad entre los ángeles, se enfrenta a Satanás con dignidad y fuerza, pero sobre todo invoca el nombre de Dios para reprender al adversario. Este acto demuestra no solo la humildad y sabiduría de Miguel, sino que también reitera la supremacía del poder divino sobre toda autoridad celestial o terrenal. La motivación detrás del deseo de Satanás de reclamar el cuerpo de Moisés puede verse desde varias perspectivas, cada una de las cuales revela un aspecto diferente de la lucha por la continuidad espiritual entre el bien y una posible explicación del mal para la acción de Satanás. Es el intento de bloquear un potencial plan divino para la resurrección o asunción de Moisés al cielo de destino. Que otras personas justas, como Elías y Enoc, habían alcanzado la presencia de Moisés junto a Elías durante la transfiguración de Jesús, como se registra en el Evangelio de Mateo, sugiere que Moisés ocupa un lugar de honor y significado espiritual que Satanás podría querer socavar desde otro ángulo. Considera la intención de Satanás para convertir el cuerpo de Moisés en un objeto de idolatría. La historia del vudú, tal como se describe en Éxodo capítulo 32, ilustra la propensión de los israelitas a idolatría. Satanás, consciente de esta inclinación, podría aspirar a utilizar el cuerpo de Moisés como medio para distraer al pueblo de Israel del auténtico culto a Dios, promoviendo así la idolatría y debilitando la fe en el único Dios verdadero. Ante estas amenazas, la decisión de Dios de ocultarse la tumba de Moisés adquiere un profundo significado al mantener desconocido el lugar de descanso final de Moisés. Dios no solo protege la integridad y el legado de su fiel siervo, sino que también salvaguarda a su pueblo de trampas de idolatría y adoración inapropiada. Esta acción refleja la continua preocupación de Dios por guiar y proteger a sus hijos, evitando que se desvíen hacia prácticas que los alejarían de su presencia. La tercera razón dada para el interés de Satanás en Moisés resalta un aspecto importante de la naturaleza acusatoria del diablo, como se identifica en Apocalipsis 12, versículo 10, que dice entonces: «Oí de ellos una gran voz que proclamaba: He aquí ahora la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y ha sido desechada la autoridad de su Cristo, para el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios». Satanás, como acusador, busca explotar los fracasos y pecados pasados de Moisés para poner en duda su dignidad ante Dios. Este aspecto, la estrategia de Satanás, revela su deseo no solo de condenarse a sí mismo por actos como el asesinato de un egipcio, la infracción de las tablas de la ley o el error cometido al golpear la roca en lugar de hablarle, sino también usar los pecados de uno como base para una acusación mayor contra el plan y el poder divino. A través de esta acusación, Satanás intenta presentar un desafío directo a la justicia y la misericordia de Dios, sugiriendo que incluso los siervos más fieles de Dios están sujetos a condenación, porque de sus pecados, además, la intención de Satanás de apoderarse del cuerpo de Moisés como trofeo simboliza un desafío aún más profundo al poder de Dios. En este intento vemos la manifestación del orgullo y la rebelión de Satanás. Son características fundamentales que lo llevaron a la caída inicial del paraíso al buscar reclamar el cuerpo de Moisés. Satanás anhela demostrar la victoria sobre el líder y mediador elegido por Dios, burlándose así del poder divino y su plan de salvación para la humanidad, como quiera que la historia lo subraye. Un punto crucial: la soberanía de Dios sobre todos los planes y estratagemas de Satanás. La sabiduría y el poder de Dios se presentan como infinitamente superiores a los esfuerzos de Satanás para desviar y destruir, incluso ante los intentos más astutos de Satanás de desafiar a su autor y frustrar el plan estadounidense. Dios mantiene el control absoluto, asegurando que el plan estadounidense prevalezca. Esta verdad sirve como un recordatorio reconfortante de la protección y provisión divina,
incluso en medio de las pruebas y las dificultades. Tribulaciones de las más severas batallas espirituales. El intento de Satanás de reclamar el cuerpo de Moisés, un acto cargado de engaños y malicia, y confrontado con la inmensa sabiduría, poder y amor de Dios, aunque esta historia se centra en un acontecimiento que sigue a la muerte de un líder divinamente elegido, va mucho más allá de una lucha por los restos mortales y toma la forma de un poderoso recordatorio de las verdades fundamentales de nuestra fe. En primer lugar, la historia destaca la importancia crucial de la publicidad. Oración exclusiva a Dios, la tendencia recurrente de los israelitas a caer en la idolatría ilustrada por los episodios del Bod y el Ser Pandering, sirve como una severa advertencia contra la veneración de cualquier cosa o persona que no sea Dios en sí mismo. El episodio del cuerpo de Moisés y la posibilidad de su uso inapropiado como objeto de idolatría refuerza la necesidad de mantener nuestro culto puro y directo solo hacia el Creador. Este punto subraya un pilar central de la fe. El culto debe reservarse exclusivamente para Dios, libre de cualquier desviación o contaminación por ídolos fabricados o figuras humanas erróneamente elevadas sobre un pedestal. En segundo lugar, la disputa celestial por Moisés nos recuerda la infinita gracia de Dios, que se extiende más allá de nuestras imperfecciones a pesar de los errores cometidos por Moisés. A lo largo de su vida, la protección divina sobre su cuerpo y su herencia da testimonio del amor inquebrantable de Dios que supera nuestras faltas y nuestros pecados pasados. Esta narración enfatiza que bajo la gracia divina nuestras transgresiones son perdonadas y somos bienvenidos de regreso por la misericordia y el amor incondicional de Dios. Finalmente, la historia del enfrentamiento entre Miguel y Satanás resalta la importancia de resistir a Dios. Resiste al diablo y él huirá de ti. Pero ¿qué significa someterse a Dios para recibir a su Hijo Jesús como Señor y Salvador y confesarlo con tu boca? Así recibirás el poder para resistir al diablo, ¿y él huirá? Lejos de ti, ora hoy y dedica tu vida a Jesús. Entiende más sobre el mundo espiritual y cómo Dios protege a sus elegidos de los ataques del mal. Que el Señor te proteja de todo mal. Amén.